Bien, que yo me lo continúen diciendo. El día de hoy tenemos la lectura en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19, y la palabra la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, que tú nos das el privilegio, Señor, de poder venir a tu casa de oración, a alabarte, a adorarte, a saber y entender, Padre amado, que si venimos delante de ti, Señor, Padre amado, tú escuchas nuestras oraciones. Tú eres quien perdona nuestros pecados, limpia y renueva nuestras vidas, Señor, Padre amado. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, Padre amado, a cada uno de aquellos que se van a poder conectar en Facebook, Señor, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos en medio de esta palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, Padre amado, para retener tu palabra, Señor, y poder llevarle a práctica, Señor, Padre amado. Porque tu palabra dice que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Honra y gloria te doy a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, el título de esta prédica se llama Trabaja en la edificación. Aquellas personas que son constructores o que han trabajado en construcción saben de que sin material no puede seguir la obra. Además le sirve a usted saber mucho, pero si no tiene el material no puede seguir la obra. Y si usted tiene el dinero, tiene el material, pero no tiene un buen constructor, ¿qué le va a hacer? Una mala edificación. Bien, acá en esta parte de la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 22 y versículo 19, vemos de que dice que pongamos ahora nuestros corazones y nuestros ánimos en buscar ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios, y levantarnos y edificar el santuario de Jehová Dios para tener el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Para los israelitas era necesario, era bien importante el tener el tabernáculo preparado para poder guardar el arca, los utensilios, todo lo que se había preparado cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y guiados por Moisés en el desierto, como el Señor le había preparado y le había marcado todo lo que tenían que hacer y consagrarlo a Dios. Amén. Y todo aquel que llegaba al tabernáculo, no era cualquier persona que podía entrar al tabernáculo. Era el sacerdote, sus hijos y los levitas que estaban consagrados para poder entrar. Todo aquel que entraba al santuario que no estaba consagrado, ahí mismo caía muerto. Entonces, ¿qué nos da a entender esta parte de la palabra? De que hoy en día usted dirá, bueno, ese santuario no está. Tenemos una iglesia, ¿cierto? El templo. Y por eso cuando usted le hablan de ir a la iglesia, usted lo primero que se pone a pensar es de que tiene que ir un poco bien vestido, ¿va? Como cuando va a una fiesta uno va bien preparado. Entonces mayormente cuando vayamos a la casa del Señor, venimos ¿qué? Nos preparamos. Aparte de esto vemos de que nuestra vida interna también la examinamos delante del Señor como estamos. Por eso me recuerdo que antes de conocer uno al Señor, si alguien te invitaba a la iglesia, decía, no, yo no voy porque me siento mal, yo soy pecador, Dios no me permite entrar al templo. Y esa es la manera de pensar de la gente de afuera, del mundo. Muchas veces nosotros pensamos el arreglarnos nosotros primero para poder llegar al templo, para poder presentarnos delante del Señor. Y es una cosa errónea porque realmente el único que puede arreglar tu vida es Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos entrada, podemos venir como nosotros estemos, acá a la casa del Señor, para que el Señor vaya cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y perdonando nuestros pecados. Porque sin perdón del Señor nosotros no vamos a poder tener acceso al cielo. Amén. Entonces vemos de que aquí habla de que tenemos que prepararnos para poder edificar el santuario. Esto fue en el tiempo que estaban que aún no habían construido el templo. Entonces
cada vez que el pueblo del Señor se movía, se tenía que mover el tabernáculo, y los únicos que lo podían edificar, como le decía, era la familia de Leví. Los demás no, los demás estaban preparados para servir, para ir a las guerras, para otras cosas. Entonces solo los levitas eran los que tenían acceso a esto. Después de esto vemos de que en el libro de Ageo, no vamos a entrar directamente en ningún versículo ahora, el profeta Ageo fue enviado a predicarle al pueblo del Señor. Porque en el tiempo de David conquistó todas las áreas, ¿ah? Y muchos pueblos fueron derrotados por los israelitas. El rey David murió y entró en su lugar el rey Salomón. Y cuando el rey Salomón entró, dice que en ese tiempo fue un tiempo de paz. No habían pueblos que atacaran a Israel, todo fue de paz. Y fue en el tiempo en el cual se edificó el templo, porque el templo no fue edificado por David. David preparó material y cosas que se iban a utilizar para la construcción del templo. ¿Ah? Pero ¿quién lo construyó? Su hijo Salomón. Amén. Y vemos de que el Señor dijo que en ese templo iba a estar presente mientras todo el pueblo pues lo estuviera sirviendo, que no se fuera tras otros dioses. Pero al transcurso del tiempo vemos de que los siguientes reyes, después de David, después de Salomón, empezaron a contaminar el templo. Llegó a tanta la ira que el templo fue destruido y el pueblo fue llevado en cautiverio. Prácticamente por 70 años el pueblo de Israel fue alejado de sus tierras, llevados a Babilonia por eso, como esclavos. Pero había una profecía que después de 70 años este pueblo iba a regresar otra vez a sus tierras. Amén. Amén. Y al regresar, ¿qué se fueron a encontrar? Todo destruido. ¿Se imagina usted que usted salió hace 5, 10 años o 20 años de su país, X país, ¿va? Dejó su casita y usted ya nadie se dio cuenta ya, nadie la estuvo manteniendo y de repente usted va a llegar allá, ¿qué va a encontrar? Algo que ya usted no quiere. Entonces el pueblo empezó a regresar y a llegar y ver que el templo había sido saqueado, todo estaba llevado a Babilonia y todo estaba destruido. Entonces empezaron a reedificar el templo. ¿Ah? Aleluya. Podemos buscar en el libro de Ageo, en el capítulo 1 y versículo 2. Amén. Dice la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muchos decían, no, aún no es tiempo. ¿Ah? Pero déjeme decirle que ellos decían así, pero ellos estaban edificando sus casas. Ellos estaban haciendo sus buenas casas y el templo de Dios lo habían dejado a un lado. Y si hacemos una comparación al tiempo de hoy, usted dirá, no, hay bastantes templos, hay bastantes iglesias, sí. Pero recuerde que también nosotros somos el templo de Dios, nuestro cuerpo. Amén, aleluya. Amén. Entonces vemos de que el pueblo se había enfocado en estar reorganizando sus vidas y el templo lo habían dejado a un lado. No le estaban dando la honra a Dios, no le estaban dando el primer lugar a Dios. Y así sucede hoy en día cuando nosotros empezamos a enfocarnos en todas nuestras cosas y a Dios lo hemos dejado a un lado, y cuando ya tenemos necesidad, entonces venimos y le decimos, Señor, aquí estoy, necesito esto. Me recibí esto y entonces ya me fui, después al poco tiempo, ya me faltó otra vez, vengo aquí. Y a veces así tratamos a Dios. Y es lo que estaba sucediendo con el pueblo, no estaba dándole tiempo a la construcción del templo más que solo en sus casas. Y entonces el Señor vio eso y levantó al profeta Ageo a hablarles. A que se dieran prisa, que era tiempo de construir la casa del Señor. Amén. Amén. Entonces dice, después de que se hubieran cumplido los 70 años de Daniel, que profetizó en Babilonia, nos dice la Biblia que Dios comenzó a moverse para traer de nuevo al pueblo a la tierra. Llegaron a Jerusalén y encontraron la ciudad en ruinas, las murallas las ruinas tiradas, derribadas, y el templo completamente destruido.
Entonces lo primero que hicieron fue comenzar a trabajar en el templo y lograron poner los fundamentos, construyendo un templo mucho más pequeño que el que construyó Salomón. Dice que ese templo que construyó Salomón, muchos reyes venían de lejos a poder verlo, a poder ver tanto el templo como a ver la sabiduría que tenía este hombre Salomón. Y muchos pues decían, wow, nunca hemos visto esto acá en la tierra. Aparte de esto, vemos de que el trabajo se empezó a demorar después de un tiempo. Dice que prácticamente pasaron casi 15 años que el pueblo ya había empezado a regresar, y durante esos 15 años habían empezado a edificar el templo, mas sin embargo no lo habían levantado. ¿Por qué? Porque estaban dándole prioridad a sus quehaceres que a la obra de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar nuestras prioridades. ¿A quién vamos a poner primero? ¿A Dios? ¿A la familia? ¿Al trabajo? ¿A lo material? ¿A lo que hay de más? Y es tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar esta decisión. Porque dice, si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si no lo ha puesto, póngalo a prueba y verá cómo las cosas empiezan a cambiar. Empiece y va a ver que la obra, tanto nosotros vamos a ir creciendo como físicamente también va a ir creciendo la obra. ¿Por qué? Porque va a haber el anhelo de nosotros hablarle a los demás de que hay un Dios todopoderoso, de que Él ha hecho muchas maravillas en nuestras vidas, muchos milagros, cosas que para el hombre eran imposibles, para Dios no era imposible. Amén. Vamos a dar testimonio de que hay un Dios todopoderoso, el que sí existe. Porque usted le habla a un ateo de Dios y dice que Dios no existe para él. Mas vemos que nosotros, tal vez en un tiempo éramos así, pensábamos que Dios no existe o que está lejos de nosotros, ¿va? Pero en un momento en el cual empezó a haber una inquietud y alguien envió el Señor para predicarnos, decirnos que sí existe, y cuál era la manera de poder llegar a Él, arrepintiéndonos, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Dios, reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que pueda mediar entre Dios y yo. Solamente Cristo. Amén. Y entonces durante estos 15 años el pueblo se había enfocado en sus quehaceres, más la obra la habían dejado a un lado. La edificación, porque yo me imagino que cuando todos empezaron a salir, iban de camino y decían, wow, vamos a regresar a Jerusalén, vamos a empezar a reconstruir ese templo, vamos a empezar a tener nuevamente oración, vamos a tener momentos de estar congregándonos, porque recuerde que antes el pueblo de Dios, para poder tener servicios, tenía que tener un templo. Ese era su pensar. Sin templo quiere decir que ya no había ningún servicio, ¿no? Los sacerdotes no podían ejercer ninguna labor. Y por esos 70 años, muchos de esos israelitas, judíos que se fueron a Babilonia, muchos lamentablemente cambiaron, muchos dejaron a Dios, muchos incluso dice que no todos regresaron a Israel, muchos ya se habían hecho casa, ya habían hecho negocio, cosas en Babilonia y se quedaron establecidos ahí. Pero aquellos que aún amaban su nación regresaron tocados por el Señor. Pero ya viendo las dificultades, a veces como dice uno se pone las cosas de color de rosa diferente, ¿va? Y ya no hay uno que hacer. Entonces tenemos que tomar la iniciativa de confiar en el Señor. Amén. Así que vemos que por 15 años no habían aumentado las labores del templo. Aparte de esto, vemos de que durante la construcción, vemos de que el dedicarle uno tiempo a lo que va a construir, hace que diariamente veamos lo que se está haciendo. Podemos buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Amén. Vemos, dice: y apareció Ageo y comenzó a hablar, transmitiendo 4 mensajes a este pueblo en espacio de 1 año y medio, y todas ellas eran relacionados a la construcción. El Señor durante 4 años y medio, durante 4 mensajes les envió por el medio del profeta Ageo al pueblo de Israel, y les estaba enfocando a decirles de que tenían que empezar a construir el templo del Señor. Amén. Entonces vemos de que todo iba relacionado a la construcción del templo, pero el mensaje más profundo que aplica a nosotros, que somos el templo de Dios, que Él ha estado construyendo durante varios siglos. Amén. Aquí en esta lectura vemos de que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabía usted que todo este cuerpo que usted viste bien, que usted le da lo que usted quiera, no es de usted? Amén, aleluya. Y cuando no entendemos eso, nosotros hacemos lo que querramos. Mire que cuando usted renta una casa, usted tiene que cuidar esa casa, porque cuando viene el dueño y la va a ver que usted la trató mal, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a felicitar? No. Le va a decir: se me va de acá, y si no quiere salir, le llama a la policía y lo saca. ¿Por qué? Porque no mantuvo la casa como debería de ser. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso vemos acá, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, nosotros pues realmente tratamos a este cuerpo como se nos dé la gana. Antes de yo conocer al Señor, yo pues en mi juventud decía yo hago lo que yo quiera. De todos modos, soy joven, tengo resistencia. Me puedo dormir si yo quiero hasta la 1, 2, 3 de la mañana. El otro día si quiero me levanto, y si no, no. Uno no tiene a veces responsabilidades, o si las tiene las ignora. ¿Por qué? Porque uno quiere vivir como los demás. Uno puede hacer lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque sin la presencia del Espíritu Santo no hay esa vocecita interna que te dice: no hagas esto no te conviene. Y sin eso uno hace lo que uno quiera. Uno toma, uno se droga, uno fornica, uno adultera, uno hace lo que quiera, porque uno dice que uno es dueño de sí mismo. Y claro, uno en la misma ignorancia uno lo hace porque realmente uno no conoce de Dios. Es verdad. Pero cuando venimos a conocer al Señor, vemos aquí que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios: o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, no es de nosotros, sino de quién, del Señor. Porque la misma palabra dice también que si nosotros no cuidamos este templo, el Señor lo va a destruir. Por eso vemos hoy en día muchos jóvenes, lamentablemente a temprana edad, muriendo por excesos de alcohol, de drogadicción. Jóvenes que se están quedando ciegos por el exceso de estar en las pantallas a altas horas de la noche, sin el cuidado de sus padres, o a veces los padres quieren cuidarlos, pero ya no pueden. ¿Por qué? Porque les dieron libertad, y a esa libertad les está haciendo un daño. Entonces vemos de que es necesario que cada día nosotros le pidamos al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría, cómo mantener este templo, este cuerpo. Porque tarde o temprano nos va a pasar factura. Eso no quiere decir que no nos vamos a morir. Algunos vamos a llegar tal vez a los 60, 50, 70, 80, 90 y quién sabe si hasta los 100. Con la tecnología como va, dice que están tratando de ver de que el hombre llegue a más de 100 o 120 años con sus sentidos bien activos. Imagina ver una persona con un cuerpo como de 60 y le dice que tiene 120. No lo va a creer. Si no, pues a esa edad ya estuviera uno viejito con bordón, ya sin andar en la cama estuviera uno tirado. Pero como van las cosas, todo ha ido avanzando.
Y lamentablemente que estos hombres que están buscando cómo extender la vida del ser humano, la mayoría no son cristianos. Le están dando la honra al diablo, creando al hombre ¿para qué? Para que siga dominando al mismo hombre. Eso es lo malo. Cada uno de estos mensajes revelaba la excusa de que dio el pueblo por no trabajar en el templo. El motivo existente tras esa excusa, el primer mensaje dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada, como leías en Ageo 1:2. Muchos te dicen, todavía no es tiempo, yo todavía estoy joven, yo todavía tengo muchas cosas que hacer, y cuando ya me termine de eso, bueno, entonces sí, ya voy a empezar a congregarme, ya voy a buscar al Señor. Y siempre buscamos excusas. Oía un predicador que decía de que cuando somos jóvenes decimos que no recibimos a Cristo, no queremos servirle. ¿Por qué? Porque aún somos jóvenes, tenemos un futuro por delante, hay que disfrutar la vida. Nos casamos y empezamos a tener hijos, decimos, no, pues ya no nos da tiempo porque los hijos nos absorben todo el tiempo y no nos da tiempo para buscar al Señor o para congregarnos o para servirle a Dios. Crecieron los hijos y se van, te dejan los nietos, y de repente después te enfermaste y llegó un tiempo en el cual ya nunca pudiste trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos posponiendo, diciendo, aún no es tiempo, ya llegará el tiempo. O dice uno, no, pues cuando ya mis hijos se casen, cuando ya esté yo viejito, ya voy a tener tiempo. Pero si usted no se alimentó bien, no buscó del Señor, ese tiempo no va a llegar. Va a querer hacer muchas cosas, pero ya no va a poder. Hoy es el tiempo. Hoy es el día en que nosotros tenemos que tomar la decisión de edificar la casa del Señor. Cada uno de nosotros somos un ladrillo. Y entre más ladrillos, más grande va a ser la casa. Es verdad, amén. Amén. Tomemos la decisión. Entonces vemos de que muchos decían, aún no es tiempo de edificar. Pero la respuesta de Dios a esta excusa es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos bien en nuestros caminos. Porque nada nos va a servir hacer una gran casa, enfocarnos en nuestro todo que hacer, y la obra del Señor la hemos dejado vacía sin hacer nada por la obra. Antes se veían muchas iglesias y muchas iglesias llenas, ahora se ven pocas iglesias y pocas iglesias aún siguen llenas. Y aquellas que son mega iglesias, muchos no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque solo van por el movimiento, por el haber, por el ver el grupo. Pero la comunión de ellos con el Señor, muchos están alejados. Muchos de ellos ni tienen acceso con su pastor. ¿Cómo van a poder hablar con su pastor? Entonces, es tiempo, hermanos, de que trabajemos para la obra del Señor. Amén. Podemos buscar en 1 de Corintios capítulo 6, 20, después del que estábamos acá, el siguiente versículo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe que Dios nos ha comprado a precio de sangre? Y muchos a veces ahorran para poder comprarse muchas cosas, pero déjeme decirle que la salvación nosotros no la podemos comprar. Ni aún el más millonario de hoy en día puede comprar la salvación. Aunque tenga trillones de dólares, no puede comprar un espacio en el cielo. Y déjeme decirle, la vez pasada estuve leyendo y viendo un video que dice que están haciendo una iglesia en Latinoamérica, de que está vendiendo terrenos en el cielo. Usted puede ya enganchar su terreno para poder vivir allá en el cielo. Parece broma y risa, y mucha gente lo está haciendo, hermano. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra del Señor.
La misma palabra dice: mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. Por no conocer la palabra nos dejamos guiar por lo que nos diga. Si fuera así, todos los millonarios estuvieran en el cielo. Pero no. Hay cosas que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Hoy tenemos nosotros acceso a tener un espacio en el cielo. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Aquel, como dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él padeció por nosotros en la cruz, dando su vida por ti y por mí. Y muchos dirán: no, eso es fácil. Fácil no es fácil. Fácil tal vez es decir: sí, yo acepto, pero para vivir para Cristo no va a ser fácil. Pero si usted está pegado con el Señor, va a empezar a vivir la vida no tan difícil como la está viviendo. Porque no es solo de aceptarlo y decir: bueno, yo ya acepté a Cristo y ya estuvo, ya el Señor ya me compró y ya estoy en el cielo, ¿no? De ahí empieza uno a vivir para el Señor. En el mundo dice: tendremos aflicciones, pero confiemos en el Señor. Dios ha vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. Amén. Amén. Así que Él nos ha comprado a precio de sangre. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni persecución, ni muerte, ni cuchillo, nada, dice el apóstol Pablo, que nos podrá separar del amor de Dios. El hombre está separado del amor de Dios, ¿por qué? Porque está confiando en sí mismo. No quiere confiar en Dios. No quiere confiar en que Dios lo puede sacar adelante. Amén. Voy a leerles algo acá. Dice: en una reunión se hizo un llamamiento para enviar a un misionero, y uno que no era más que un sencillo zapatero sin estudios estuvo dispuesto a ir. Había una reunión en la cual habían varias personas, pero nadie se quiso comprometer a llevar la palabra al Señor. ¿Sabe qué es un misionero? Un misionero es una persona que es enviada por Dios. Aunque hoy en día muchos son enviados por la iglesia porque ellos quieren ir a pasear a varios lados, pero no es así. Un misionero es levantado por el Señor y está en él el llevar la palabra a cierto lugar. Amén. No que te elijan el lugar. De verdad. Ah. Escuchaba la pasada una entrevista, decía una muchacha: yo quiero ser misionaria. ¿Y por qué? Porque yo quiero ir a conocer varias partes del mundo. Así cualquiera es misionero. No, misionero es aquel que el Señor ha levantado y le ha guiado para ir a cierto lugar, y claro, por parte de la iglesia se le colabora para que vaya a ese lugar porque el Señor la envió, o lo envió. Y entonces vemos de que aquí se levantó un muchacho entre todos y dijo: yo voy a ir. Pero era un zapatero sin estudios, pero estuvo dispuesto. ¿Cuántas personas tienen estudio y conocimiento y no están dispuestos? Este joven dice que no tenía estudios, pero estuvo dispuesto. Aleluya. Amén. Estuvo dispuesto. Entonces uno de los ancianos que estaba en la reunión apuntó con el dedo y le dijo: joven, siéntese. Cuando Dios quiere evangelizar a los herejes, lo hará sin su ayuda. Muchas veces nosotros juzgamos por la apariencia, pero recuerde que solo Dios es el que ve nuestro corazón, nuestro anhelo. Mas sin embargo, al pasar del tiempo, este joven se convirtió en uno de los misioneros. Pero como era un hombre que no estaba dispuesto a dejarse derrotar, y fue usado por Dios para convertirse en el primero y fundador del actual movimiento misionero que sigue adelante con su labor, fue un hombre que se interesó en la obra de Dios. Así que él dejó las palabras que le dijo este anciano, líder de la iglesia, las hizo a un lado, y él tomó la decisión porque en él estaba que Dios lo iba a llevar. Y se convirtió en el primer misionero del movimiento. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón a trabajar en la obra del Señor. Así que no importa la situación en la que tú te encuentres o cómo tú eres,
Puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, heme aquí, yo no tengo conocimiento de tu palabra, yo no tengo conocimiento de muchas cosas, pero quiero servirte, úsame como tú quieras. Y el Señor va a empezar a utilizar. Lo que Dios quiere es que vea nuestra disposición. Nuestra disposición. Ustedes que son trabajadores y como yo también trabajador, usted puede tener 10 personas trabajando, pero usted va a ver que las 10 no trabajan igual. Hay uno que es más, como dice uno, más haragán que los demás. Pero hay uno o dos que siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿A quién es el que llama al jefe? Al que está dispuesto. Y si va a sacar a algunas personas porque hay falta de trabajo, ¿a quién va a sacar? Al que menos está dispuesto. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estemos dispuestos, el Señor nos va a levantar y nos va a usar como Él quiere. Todos somos instrumentos en la obra del Señor. No todos tenemos el mismo conocimiento. Todos podemos servir. No todos podemos profetizar, no todos podemos enseñar, pero el Señor les ha dado a cada uno conforme a su fe. Así que vengamos delante del Señor y digámosle: Señor, ¿en qué puedo yo trabajar en tu obra? ¿En qué puedo trabajar para hacer esta edificación? Porque un corazón contrito y humillado, dice que el Señor no lo desprecia. Amén. Así que busquémoslo en todo momento. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, versículos 7 y 8, y ya casi vamos finalizando. Ezequiel 39, 7 y 8. Vamos a leer el 7 primero. Dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Amén. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Entonces, vemos de que aquí el profeta fue enviado al pueblo para llevar la palabra. Y vemos de que realmente, pues, al que está dispuesto, el Señor lo va a levantar y lo va a restaurar. Déjenme decirles, estos profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento, no eran hombres que fueran de la corte o eran amigos del rey. Muchos de ellos fueron sacados del campo, de sus labores, porque Dios vio que en ellos estaba la disposición de servirle. Amén. Así que es tiempo de que edifiquemos la casa del Señor, hermanos. De una u otra manera nosotros podemos colaborar. Aquí no estamos viendo ofrendas o cosas para hacer el templo, ¿no? Gracias al Señor tenemos donde congregarnos. ¿Ah? Pero lo que tenemos que ver es nuestro templo espiritual, este cuerpo. Y poder servirle al Señor. Como digo, entre cada piedra, cada ladrillo se va edificando. Pero si tenemos al mejor arquitecto, al mejor constructor, pero el material no está, no puede hacerse la obra. ¿Y quién es en este caso el arquitecto y constructor? Dios. Nosotros somos la materia en sus manos. Y de nosotros puede hacer grandes naciones. No es coincidencia de que estemos acá reunidos. El Señor ha dispuesto el que lo busquemos. Que abramos nuestros oídos. Por eso el Señor decía: el que tenga oídos que oiga. Medite en su corazón. Hable con el Señor. Y el Señor hará la obra en cada uno de nosotros. Y trabajaremos para que esta congregación siga adelante, dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios me lo bendiga. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te agradecemos, Padre amado, porque tú has tenido misericordia